Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario.
noche ha de caer, si la brisa tu rostro ha de tocar, si el sol se oculta, nace otro nuevo atardecer y la luna asciende a su lugar. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Si al mirarte en el espejo tu corazón puede decir que bien has hecho en tu andar, si el cariño que tú das hace a otros sonreír, di que Cristo junto a ti está. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y por todo lo que Él te ha de dar. Si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Amén. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir
siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en las celestes yo, entonces me despediré feliz de ti, dulce nación. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor?
el pueblo escogido, persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo, solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie, cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los muertos resucitarán. Esa es la promesa que Cristo nos dejó. Cuando Él venga, los que han muerto creyendo en Cristo van a resucitar y van a ser llevados juntamente con Él al cielo para morar eternamente. Esa es la promesa que nosotros tenemos, que hemos recibido de Cristo y la cual anunciamos al mundo, que Cristo va a venir una vez más para redimir a su pueblo. Pero ya no va a ser una venida en la cual Él vino a este mundo tomando la naturaleza humana y vivió como un ser humano. Él, cuando venga por segunda vez, va a tener esa naturaleza humana, pero ahora va a venir como un rey. El rey del universo. Esa es la esperanza y la promesa que Cristo nos dejó en su palabra. Y el día de hoy nuevamente estamos reunidos aquí gracias a que Dios nos permite que sigamos en el estudio de su palabra. Y deseo de todo corazón que en esta semana les haya ido bien, que hayan cumplido sus objetivos con la ayuda de Dios. Dios siempre nos ayuda a superar todos nuestros retos, problemas, situaciones diversas que se presentan porque estamos en este mundo de dolor, pero cuando Él venga, todo eso quedará atrás. Sean bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Soy Óscar Gamonal. Hoy, sábado 22 de enero del año 2022, vamos a llevar a cabo el estudio de la Palabra de Dios y el día de hoy estudiaremos
el tema principios de interpretación profética. Ya estamos en el 10º estudio de este conjunto de principios de interpretación profética. El día de hoy vamos a terminar con el estudio de los principios de interpretación profética, y la próxima semana, el próximo sábado, vamos a empezar a estudiar las profecías, ya teniendo como fundamento todos los principios que nos permiten interpretar la profecía o las profecías. Ahora sí, con la ayuda de Dios y con la seguridad de su palabra, vamos a poder estudiar las profecías y entender qué significan. Entonces, para empezar, el día de hoy vamos a entonar el himno número 33. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes. Entonces, estemos listos para que cuando empiece la música todos podamos cantar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos agradecerte por todas las bendiciones que tú siempre nos das, y queremos ahora, Señor, pedir tu sabiduría, que nos imbuyas de sabiduría que viene de lo alto para poder entender tu palabra. Queremos de todo corazón aprender más de ti y estar listos para aquel gran día que tú has prometido, en el cual vas a venir y vas a llevar a todos los redimidos al reino de los cielos. Acompáñanos, Señor, guíanos, sé tú quien nos explique y nos haga entender el significado de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, un feliz sábado, amigos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Este día nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Es un día dedicado para recordar que Dios es el creador del universo. Es el único día que Dios santificó
y por lo tanto debemos dedicarlo enteramente a Él. Todas nuestras actividades, nuestras conversaciones, todo lo que hagamos debe estar centrado en Dios. Y por eso es que dedicamos el estudio de la palabra de Dios en esta hora para poder continuar alabando a Dios. Ya durante todo el día sábado, desde que amanece, es más, desde el día anterior, es decir, desde el viernes en la tarde, cuando ya se oculta el sol, empieza el sábado y a partir de ahí nosotros nos dedicamos enteramente a actividades que nos hagan acercar a ese Dios creador del universo. Es el único día que Dios santificó. Los demás días también nosotros nos acercamos a Dios, pero en forma especial el día sábado, séptimo día de la semana, es que nosotros estudiamos con mayor profundidad la palabra de Dios, porque los otros días que también los dedicamos a estudiar, pues tenemos otras actividades. Tenemos que trabajar, tenemos que recrearnos, llevar a cabo diversas actividades que no están directamente relacionadas con el estudio de la palabra de Dios. Pero el sábado sí. Y es por ese motivo que nosotros vamos a continuar estudiando el tema de principios de interpretación profética. Dios en su palabra nos dejó escrita la historia de este mundo y también el futuro. Es decir, es una historia, pero contada antes de que ocurra. Entonces, hay profecías, ya hemos visto que hay varias clases de profecías. Una de ellas es la profecía clásica, en la cual se menciona los eventos y deben ser entendidos literalmente, tal como se indica en la profecía. Y eso, ¿por qué es así? Porque de acuerdo al análisis que hemos hecho, esas profecías se expresan en un lenguaje natural, en un lenguaje común, que describen la situación futura tal como es. Pero, adicionalmente, nosotros tenemos profecías escatológicas o profecías del tiempo del fin. Entonces, esas profecías nosotros, cuando las leemos, vemos que tienen o están escritas mediante símbolos. Los símbolos no se deben entender literalmente, sino en el sentido espiritual. Es decir, finalmente la misma Biblia nos va a dar el significado. Ya habíamos estudiado el sábado pasado y durante los 9 sábados anteriores que, por ejemplo, una mujer representa a la iglesia. Cuando la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, menciona a una mujer pura, significa que se está hablando de una iglesia pura, porque una mujer representa a una iglesia. Y cuando se habla de una mujer ramera, se está hablando de una iglesia que se ha corrompido, se ha prostituido con las falsas doctrinas y se ha mezclado con el paganismo. Entonces, esa es una mujer impura o una mujer ramera. Es decir, esa mujer no debe ser entendida en el sentido literal de que una persona, una mujer, va a ser ramera y va a llevar a cabo esas acciones, sino que se refiere a una iglesia. Una iglesia que dice ser cristiana, pero que se ha corrompido y ha permitido que todas esas falsas doctrinas ingresen a esa iglesia. A eso se refiere la Biblia cuando habla de una mujer impura. En cambio, cuando habla de una mujer pura, en Apocalipsis se está hablando de una iglesia que permanece con las doctrinas y los principios que Cristo nos dejó, que no ha permitido
que ingresen doctrinas falsas. Y es por eso que las profecías tienen diversos símbolos. Ya vimos el sábado pasado que en Apocalipsis 1:1 se empieza el libro indicando que es la revelación que Dios le dio y que la declaró. Pero esa palabra declaró, que es la palabra semaíno en griego, significa codificó, es decir, puso símbolos en esa revelación. ¿Para qué? Para que cuando se colocan símbolos o señales, la idea es que ese mensaje no se pueda leer directamente, sino a través del significado de los símbolos. Y eso es lo que Dios hizo. Porque ese mensaje es para el tiempo del fin. Gran parte del Apocalipsis, no todo, sino gran parte del Apocalipsis muestra profecías del tiempo del fin. Y esas profecías están codificadas, es decir, están escritas a través de símbolos. Y ahora vamos a continuar con el estudio de este principio número 11, que se refiere justamente a los símbolos. Símbolos que se encuentran dentro de la profecía. Y ahora vamos a ver que así como hay otros símbolos, la mujer representa a la iglesia, cuando se habla de Sodoma o se habla de Egipto, no se está hablando literalmente. La Biblia en Apocalipsis, cuando se refiere a Sodoma y Egipto, se está refiriendo en el sentido espiritual. Y eso lo hemos visto el sábado pasado, ¿no? Literalmente, Apocalipsis dice en el sentido espiritual que Dios llama Sodoma y Egipto. A ese poder que permitió que esas falsas doctrinas ingresaran a la iglesia. Ahora, dentro de este fundamento número 11, vamos a analizar que los puntos cardinales son simbólicos. Cuando se habla del norte, por ejemplo, y del sur, no se está hablando en sentido literal, sino se está hablando en sentido simbólico. Y dentro de las profecías, en Daniel, el capítulo 11, quizás este capítulo es el más difícil de interpretar de toda la Biblia. Daniel, capítulo 11. Es extremadamente complicado. Pero no significa que no se pueda entender. Claro, es complicado cuando uno todavía no conoce los principios, pero cuando se conocen los principios, pues ya esa tarea, que tampoco deja de ser complicada, pero no es tanto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que analizar la profecía y darse cuenta que en la historia los eventos que se representan ahí son eventos que ya ocurrieron. Y claro, al final del capítulo 11 hay eventos que van a ocurrir, y en el capítulo 12 se habla de que en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando Cristo se levante, significa que el juicio que ya se inició termina el juicio y Cristo se prepara para venir a este mundo para recoger a sus escogidos. Entonces, en Daniel 11 se habla acerca del rey del norte y del rey del sur. Y la pregunta es, ¿y a quién representa el rey del norte y el rey del sur? El rey del norte representa a Babilonia y el rey del sur representa a Egipto. Pero ya no estamos hablando de Babilonia y Egipto literales, porque Babilonia ya dejó de existir.
ya no existe Babilonia. Egipto sí existe actualmente, pero ahora Babilonia y Egipto se deben entender en sentido espiritual. Y para eso vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Y la pregunta es, antes de ir a Apocalipsis 11:8, y la pregunta es, ¿por qué Dios representa a este poder como Babilonia y también representa a Egipto dentro de las profecías? Bueno, para eso nosotros teníamos que analizar la historia de Babilonia y de Egipto y su relación con Dios. Por ejemplo, Egipto, el rey de Egipto, o sea, Faraón, cuando Moisés fue de parte de Dios a pedirle que dejara ir al pueblo para que adorase en el desierto, el faraón, rey de Babilonia, dijo, ¿y quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Y esa actitud es la que se está representando aquí, que se desconoce a Dios. Y ya cuando estudiemos esta profecía en detalle vamos a hacer un análisis más profundo para poder entender con mayor claridad por qué es que se representa a Babilonia y a Egipto en el sentido espiritual. Para eso vamos a Apocalipsis 11, versículo 8. Y aquí está hablando de los dos testigos. En Apocalipsis 11, si ustedes empiezan a leer el versículo 1 en adelante, habla de los dos testigos que van a testificar. Pero llegará un momento en que estos dos testigos serán muertos y sus cadáveres, según lo que dice el versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces aquí claramente nosotros entendemos que Sodoma y Egipto son referidas, pero ya no como lugares literales, lugares físicos, sino en el sentido espiritual. Es decir, la misma actitud, la misma disposición que tenían tanto Sodoma como Egipto para reconocer a Dios, es la que se refiere a la característica o las características de esta grande ciudad en la que los cadáveres de esos dos testigos iban a estar. Sodoma se caracterizaba por su inmoralidad. En Sodoma todos los habitantes habían perdido ese sentido de temor a Dios. Ya era un desenfreno total. Dios ya no había encontrado otra solución que exterminarlos. Y cuando Dios conversa con Abraham, Abraham recibe el mensaje de Dios de que la ciudad de Sodoma y de Gomorra las dos ciudades iban a ser destruidas. Pero como Abraham, tenía su sobrino Lot que vivía en Sodoma, su sobrino Lot tenía 2 hijas y tenía una esposa, entonces Abraham se pone a pensar, pero también dice, pero allí hay personas justas. Entonces no es justo que todos mueran. Y empieza una conversación con Dios. Y Abraham le pregunta, pero si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le contesta, si hubiera 50 justos, no la destruiría. Y Abraham se queda pensando y
se da cuenta que de repente no hay 50 justos y empieza a bajar la cantidad y hacerle la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera 40? Y así empieza a bajar la cantidad y cada vez Dios le responde, si hubiera esa cantidad yo no la distribuiría. Entonces, al final Abraham se da cuenta de que en realidad no hay justos en esa ciudad. El único justo era Lot. Y Dios, por amor a Lot, salva también a su esposa y a sus hijas. Y después que el ángel visita a Lot, lo saca a Lot de Sodoma, y Sodoma y Gomorra reciben una lluvia de fuego del cielo. No había otra alternativa que exterminar el pecado de raíz. Entonces, aquí se está haciendo referencia a eso, a esa característica de Sodoma. ¿Y por qué Egipto? Porque Egipto, como comentamos hace un momento, no reconocía a Jehová, no aceptaba la existencia de Dios. Y por eso es que aquí se hace referencia a ambas ciudades en sentido espiritual, ya no en sentido literal. ¿Qué más? Luego tenemos a la ciudad de Babilonia. Y en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, tenemos lo que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Porque hay 3 ángeles y cada uno va dando un mensaje. El primero empieza en el versículo 6 de Apocalipsis 14. Y después viene otro ángel, después del anterior, y dice, el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, le siguió al ángel anterior, diciendo, ha caído Babilonia. Pero la pregunta es, si este mensaje, que es un mensaje del tiempo del fin, se menciona Babilonia, en realidad Babilonia ya dejó de existir hace siglos. Cuando el imperio medo-persa invadió Babilonia, Babilonia quedó, como imperio, quedó totalmente destruido. Es decir, Babilonia dejó de existir como ciudad. Pero acá, en este mensaje del tiempo del fin, se habla de Babilonia, que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces aquí también esta ciudad debe ser entendida en el sentido espiritual, donde el vino representa las falsas doctrinas. Aquí se habla de este poder que también es conocido como la bestia, como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición. Todos esos atributos se mencionan en la Biblia refiriéndose a este poder, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando la Biblia habla de vino, se refiere a las falsas doctrinas. Y cuando se habla de fornicación, es que se ha mezclado con costumbres paganas y se ha mezclado con el poder civil, a tal punto que este poder, que es un poder religioso, también tiene influencia en el poder civil. Entonces, Babilonia debe ser entendida también en el sentido espiritual. No es una Babilonia literal. Y lo mismo también vamos a ver en Daniel capítulo 11, versículos 5 al 9, donde se hace referencia al rey del norte y al rey del sur, hablando acerca de los puntos cardinales. Entonces,
Ahí está. Dice, y se hará fuerte el rey del sur. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y harán ellos a su arbitrio y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Y luego nosotros vamos a ver en versículos ya posteriores, casi al finalizar el capítulo 11 de Daniel, que se habla del rey del norte y del rey del sur. Y en esos versículos, que no los vamos a leer porque el tiempo es limitado, pero les invito a que ustedes abran su Biblia y después revisen esos versículos, estamos hablando de los últimos 10 versículos, donde también se hace referencia al rey del norte y al rey del sur, y se debe entender en el sentido espiritual. ¿Qué más? Las acciones que se ejecutan son simbólicas. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, vamos a ver que hay acciones que no tienen sentido, literalmente no tienen sentido. En una de ellas, por ejemplo, el ángel que le está dando una comunicación, una revelación, una visión al apóstol Juan, le dice que coma un libro, pero ese libro o mejor dicho, eso no tiene ningún sentido, el comer un libro de manera literal. Entonces, ese comer el librito que se menciona en Apocalipsis es una acción simbólica, no es una acción literal. Vamos a leer, no vamos a entrar a profundidad en el estudio de este tema, del comer el librito, pero vamos a ver que es una acción simbólica. Entonces aquí el apóstol Juan está en la isla de Patmos y está recibiendo una de las tantas visiones que recibió en la isla de Patmos. Y el apóstol Juan dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces el profeta Juan, obediente, el apóstol Juan, se acercó al ángel. Versículo 9. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, el apóstol Juan dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces las acciones no son simbólicas. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis también aquella batalla de Armagedón, no tiene un significado literal de que los reyes van a cruzar el río Éufrates y en el valle de Megido va a ocurrir esa gran batalla de Armagedón, sino que es en el sentido simbólico. Ya eso
también en algún momento vamos a analizarlo detalladamente. Regresamos y fíjense, cuando se habla de una mujer, esto ya lo hemos visto, pero es importantísimo que tengamos en mente este principio, porque esta mujer que representa una iglesia que ha existido desde la Edad Media, ahora, no a partir de ahora, sino siempre, ahora, en el año 2022, y va a querer ejercer su poder a través del poder civil. Y cada vez esto se está haciendo más notorio. Llegará el momento en el que tendrá el poder total y reflejará la verdadera naturaleza de su carácter. En este principio vemos que una mujer ramera es una iglesia que tiene relaciones ilícitas con el poder civil. Cuando Cristo estuvo en esta tierra dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque su reino era un reino espiritual, no era un reino político ni civil. Cuando los judíos quisieron hacerlo rey, querían hacerlo rey político, no querían que sea el rey de su vida, el rey de sus acciones, el rey que viva en su corazón, sino querían hacerlo rey político. Y Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Y en varias ocasiones, cuando Cristo vio que ya querían hacerlo rey, él se fue. Entonces, una mujer ramera es una iglesia que tiene relaciones ilícitas con el poder civil. No es una mujer literal. Vamos a ver esto en Apocalipsis 17:1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y aquí esta mujer, esta ramera, va a recibir el pago de sus acciones. Porque habla de los 7 ángeles que tienen las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esa gran ciudad que en el sentido espiritual se llama Babilonia, también Sodoma y también Egipto, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, cuando la profecía dice que está sentada sobre muchas aguas representan muchedumbre de gente, gran cantidad de gente. Entonces, este poder religioso tiene el liderazgo sobre muchísima gente. ¿Y qué más ha hecho? Han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, este poder religioso se ha mezclado con el poder civil, con el poder político. Y los reyes o los reinos de este mundo, las naciones, han hecho alianza con este poder, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, han aceptado las falsas doctrinas que esta iglesia propaga y las han hecho suyas. Y a través de esas falsas doctrinas se han unido tanto las iglesias como el poder civil, se ha unido a este poder religioso, teniendo como fundamento el falso día de reposo, que es el primer día de la semana, y teniendo como otro fundamento otra falsa doctrina, que es la inmortalidad del alma. Bajo esos 2 falsos principios, tanto Babilonia con sus hijas, porque así dice la profecía, que son todas las iglesias que se unen a ella, tanto Babilonia
como sus hijas, están unidas teniendo estas dos falsas doctrinas en común. El falso día de reposo y la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, eso es lo que las une. Por eso se escucha mucho que dicen, dejemos de lado nuestras diferencias, pero unámonos en nuestros puntos comunes. Jamás Cristo claudicó con el objeto de unirse a ningún poder. Siempre Cristo marcó la diferencia y nos dejó bien en claro que si lo amamos debemos de guardar sus mandamientos. Entonces aquí queda claro que este poder religioso se representa como una ramera. ¿Qué dice Santiago? Ahora vamos a ir a Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. Acá el apóstol Santiago está hablando y dice, oh almas adúlteras. ¿A qué se refiere con adúlteras? Alma adúltera. Se refiere a una persona que comete adulterio literalmente y después vemos qué es lo que dice el apóstol Santiago. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea que el adulterio que se menciona acá no es un adulterio literal, sino es un adulterio espiritual. El aceptar falsas doctrinas que están en contra de la voluntad de Dios con el objetivo de tener la amistad del mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Eso es el significado espiritual de un alma adúltera. Y finalmente, en Ezequiel 16, 15 y 26 dice, aquí el profeta Ezequiel le habla al pueblo de Israel y está dando acá una profecía, un mensaje de Dios para el pueblo de Israel, y le dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Acá no le está hablando a una mujer literal, sino le está hablando a Israel, que era su iglesia, la iglesia de Dios. Estamos hablando de 5 siglos y un poco más antes de Cristo. Dice, y te prostituiste a causa de tu renombre. O sea, se mezcló con las naciones paganas. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Es decir, aquí el pueblo de Israel se había mezclado con las naciones paganas, a tal punto de que absorbieron sus falsas doctrinas. Llegó un momento en que tal era la influencia de las falsas doctrinas que también empezaron a creer en la inmortalidad del alma. Los fariseos creían que cuando el ser humano moría, pues su alma se iba al seno de Abraham. Y hay una parábola justamente de Cristo con los fariseos, y Cristo toma una referencia y les muestra en esa parábola que las acciones que uno realiza hoy tienen una consecuencia futura. Y todo lo que se menciona en esa parábola no hace referencia a la inmortalidad del alma. O sea, no apoya la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, sino que Cristo, sus mismos principios falsos de los fariseos, los expone, y siempre que Cristo hace referencia en la parábola, no habla de que la persona está muerta y regresa, sino habla acerca de la resurrección
Es decir, que está muerta y en algún momento podría resucitar. ¿Ya? Entonces, detalles sobre esta parábola pueden buscarlo en la lista de reproducción. Hemos tenido dos estudios acerca de esta parábola, y si desean más detalle pueden ir a la lista de reproducción y buscar, y allí se encuentran todos los textos y las referencias relacionadas a esa parábola. Entonces, vemos aquí que la acción de fornicar es una acción simbólica también, no es literal. Fundamento 12. El santuario y sus servicios y la verdad presente. Esto es importantísimo porque en el libro de Apocalipsis se hace continua referencia al santuario terrenal. Se hace continua referencia a sus servicios. Y si nosotros queremos entender cuál es el significado de esa profecía o de las profecías en las que se hace referencia al santuario, tenemos que conocer cómo funcionaba el santuario. Entonces el santuario en realidad estaba en el centro del campamento de Israel. Tenía forma rectangular y a cada lado había 3 tribus. Luego, dentro ya en la parte central del santuario en sí, tenemos en primer lugar el atrio. Se ingresaba por la puerta que daba al oriente, por donde sale el sol. Cuando el pecador entraba, el sol le daba en la espalda en la mañana. Y lo primero que encontraba era el altar del sacrificio. Y luego del altar había otro mueble que era el lavacro o la fuente de agua, donde el sacerdote se lavaba luego de haber hecho el sacrificio. Y luego ingresaba al lugar santo, que era un compartimento cerrado donde ingresaba el sacerdote todos los días. En realidad ingresaba en la mañana en el servicio matutino y luego ingresaba en la tarde en el servicio vespertino. Y después, junto al lugar santo, se encontraba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y en ese lugar se encontraba la presencia de Dios a través de la Shequina, y el sacerdote ingresaba a ese lugar una vez al año. Entonces, en la profecía, en Apocalipsis, se hace diversas referencias al santuario. Entonces, y específicamente ya no se habla del campamento ni del atrio, sino específicamente se hace referencia al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando vino a este mundo, vivió en este mundo, representado por el campamento. Luego Cristo murió en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio servía para que aquel corderito que no tenía culpa fuese ofrecido en holocausto a Dios. Y luego Cristo resucitó. El lavacro o la fuente representa la muerte también y la resurrección de Cristo, una resurrección a nueva vida. Y también representa el bautismo. Entonces, el bautismo también representa la muerte del pecador a su vida antigua y la resurrección a una vida nueva. Entonces, Cristo literalmente murió y ascendió al cielo. Entonces,
en el capítulo 1 de Apocalipsis vemos que Cristo se paseaba en medio de 7 candeleros de oro. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba Cristo? Cristo ya estaba en el cielo. Él ya había pasado por el campamento, había vivido en este mundo. Ya había sido muerto. Había muerto por los pecados de toda la humanidad. Eso ocurrió en sentido simbólico en el altar del sacrificio. Luego Cristo resucitó en el lavacro, en la fuente de agua. Y luego ascendió al cielo y entró al lugar santo, que es el siguiente compartimiento del santuario. Entonces, en el momento que Juan recibió la visión, Cristo se estaba paseando en medio de los 7 candeleros de oro. Y los candeleros de oro, ¿dónde se encontraban en el santuario? Bueno, en el primer santuario que fue construido en el desierto había un candelero. Y luego cuando Salomón construyó el templo, ese santuario fue replicado en un tamaño más grande, donde habían 10 candeleros, ya no había uno solo. Y cuando Juan ve en visión, es Cristo quien está en el lugar santo. Y luego se hace referencia, ya en versículos posteriores, al lugar santísimo, cuando se abre la puerta y se ve el arca del pacto. Entonces, para poder entender todas estas figuras, todos estos símbolos, tenemos que conocer cómo funcionaba el santuario terrenal. Y de esa manera vamos a tener una mayor claridad respecto al significado de todas las referencias que se hacen en Apocalipsis al santuario. Y también nosotros tenemos una lista de reproducción donde hay 8 videos en los cuales se analiza cada rito, cada mueble, cada utensilio del santuario y su significado. Entonces, si desean, pueden ir a la lista de reproducción y pueden descargar o ver el video que hace referencia a ese tema. Y finalmente, y con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy y nuestro estudio de los principios de interpretación profética. Todos los libros se encuentran y terminan en Apocalipsis. Es decir, cada libro de la Biblia contiene historias y contiene eventos que se ven reflejados en Apocalipsis y también terminan en Apocalipsis. Por ejemplo, Génesis 3:15. No vamos a abrir la Biblia, ya estamos cerca a finalizar, el tiempo es corto, pero en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente representa a Satanás, y Dios establece allí la enemistad que habría entre Satanás y la iglesia, y le dice: pondré enemistad entre ti y su simiente, es decir, la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía hace referencia, en primer lugar, a la enemistad que habría entre Cristo y Satanás, entre Satanás y la iglesia de Cristo, donde Cristo iba a herir en la cabeza, es decir, iba a matar a la serpiente. Y la serpiente la iba a herir en el calcañar, es decir, iba a causar un gran sufrimiento, y esa herida en el calcañar fue la muerte de Cristo en el Calvario. Pero esa muerte finalmente nos trajo salvación.
En cambio, la muerte de la serpiente, esa herida en la cabeza, significa que iba a terminar la serpiente erradicada completamente del universo. Nunca más iba a existir el mal. Satanás dejaría de existir. Entonces, esa profecía se encuentra también, o sea, esos eventos a los que se refiere esta profecía también se encuentran en Apocalipsis, y allí se muestra cuál será el final del diablo y sus seguidores. Y así podemos ir libro tras libro. Llegamos al Éxodo. En Éxodo, por ejemplo, se muestra los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis encontramos, aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si vamos a Levítico, Levítico muestra todos los ritos que se llevaban a cabo alrededor del santuario, y nosotros vemos en Apocalipsis también cómo se refleja el lugar santo y el lugar santísimo. Y así podemos seguir: Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esther. Por ejemplo, en el libro de Esther hay un conflicto entre el poder civil, que va a dar un decreto de muerte para todos aquellos que pertenezcan a un pueblo, que en ese tiempo fue una historia literal, y ese pueblo era el pueblo de Israel. El poder civil, es decir, el rey, había dado un decreto para que todos los que pertenezcan al pueblo de Israel debían ser exterminados. Y en el tiempo del fin va a haber también un decreto similar, en el que el poder civil, influenciado por el poder religioso, va a emitir un decreto en el que todo aquel que no acepte la marca de la bestia, es decir, todo aquel que no quiera adorar y guardar el falso día de reposo, es decir, el domingo, el primer día de la semana, debía de ser muerto. Y así nosotros podemos continuar, ¿no?, con Esdras, Nehemías, el libro de Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y todos los libros de la Biblia, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En todos los libros, en Apocalipsis vamos a encontrar referencias en todos los libros, a todos los libros de la Biblia, también a los del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis nos muestra el fin del mal y cómo finalmente Cristo va a vencer al pecado. Y justamente la Biblia es el mensaje de salvación de Dios al mundo. Es la historia de la salvación desde que Adán fue creado hasta que nuevamente sea restaurada aquella verdad que Cristo siempre vivió. Y aquella gran verdad es que los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado, siguen vigentes. No han sido sustituidos por ningún otro mandamiento. No han dejado de tener vigencia. Esa es la gran verdad. Y finalmente, para terminar el día de hoy, quisiera expresarles mi deseo de que cada uno de nosotros podamos cada día aprender más de la palabra de Dios y de lo que nos espera en el futuro cercano, porque ya estamos viviendo
a las puertas de la venida de Cristo. Falta muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo falta? No lo ha dejado Dios ni Cristo especificado en su palabra. El día y la hora solo lo sabe mi Padre, dijo Jesús. Solo Dios es el que sabe cuándo Cristo va a venir. Pero las señales indican que todo está pronto a terminar. La historia de este mundo pronto va a terminar. Así que mi invitación es para que tú puedas estar listo, estar preparado, y a pesar de las dificultades podamos aferrarnos a la mano de Dios para que finalmente estemos morando con Él eternamente. Oremos. Señor, gracias te damos por todas las verdades que tú nos has dejado en tu palabra. Queremos seguir tu voz. Queremos conocer más de ti y queremos estar listos para aquel gran día cuando tú vengas. Danos tu bendición en este sábado, en esta próxima semana que va a empezar. Acompáñanos, Señor, guía nuestras vidas. Sé tú quien sea el faro que ilumine nuestras vidas, nuestra relación contigo, que cada vez sea más cercana, para que aquel gran día en que tú vengas, Señor, podemos decir, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Danos tu bendición y quédate con nosotros. Esto lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, amigos. Llegó el momento de despedirnos. Vamos a pedir a Dios, cada uno de nuestros corazones, que nos acompañe, que nos ilumine en nuestra vida para poder estar cada vez más cerca de Él y estar listos para aquel gran día que pronto va a llegar. Que tengan un feliz sábado, también una feliz semana, y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo sábado en esta misma transmisión, este mismo canal de YouTube, el canal de Familia Cristiana. Si hasta ahora no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para que te llegue un mensaje automático en el momento en que empieza la transmisión. Las transmisiones siempre empiezan los días sábados a las 10:30 de la mañana. Tenemos media hora de música cristiana y luego a las 11 en punto empezamos con el estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado.